Señoras y señores, bienvenidos todos a La Hora con Gregory. Se sorprenden porque el ambiente normal de este programa ha cambiado en el día de hoy. Ha cambiado por una satisfacción que siento de un privilegio que recibo por parte de un amigo de muchos años, Ángel Locuar, con quien inicié la amistad en los tiempos donde ambos estábamos cerca de quien fue presidente de la República en muchas ocasiones, Joaquín Balaguer. Ángel en su calidad de militante político, yo en mi condición de asistente de Rafael Corporán de los Santos, quien era síndico reformista. Entonces, desde ahí empezamos a tratarnos. En los últimos años, Ángel ya no milita en ningún partido político. Me recibe aquí en su casa, le doy las gracias y en ese sentido quiero preguntarte, Ángel, tú que te has dedicado durante muchos años al ejercicio del derecho, tienes una vasta preparación en esta materia, graduado cum laude en España, y vemos que en distintas ocasiones resaltas en los medios de comunicación, no con la política, sino con tu ejercicio de abogado. Vamos a dividir este conversatorio del programa La Hora con Gregory en 3 segmentos. Sin embargo, inicialmente quiero que tratemos en los 2 primeros segmentos el ambiente político de actualidad. En ese sentido, elementos importantes a resaltar, eventos importantes en el último año político en República Dominicana, ¿por cuáles te irías? ¿1 o 2? Por las alianzas que el gobierno no las esperaba, que se produjeron el año pasado. Algunos piensan que tardíamente, pero se produjeron en el momento en que eran posibles. Entonces, el año pasado, creo que el evento político más importante fueron las alianzas, porque las alianzas determinaron el momento de hoy. Además de las alianzas, es evidente que este año las elecciones municipales que ganó el PRM, a reserva de cómo las ganó, es un evento político importante que tuvo efectos. Y recientemente, el debate. El debate como tal es importante porque fue la primera ocasión en que se produjo un debate presidencial en el país. No habíamos tenido la ocasión de disfrutar de esa fiesta democrática. Pero nadie esperaba que el debate concitara la expectativa en la ciudadanía. Si aquí se jugara un Super Bowl, no tendría la atención que logró el debate presidencial. Simplemente todos los dominicanos lo vieron el primer día y los que no lo vieron el primer día lo vieron diferido en los días siguientes. Entonces, el debate, que fue un aporte democrático importante, curó una enfermedad. Pienso yo que curó la apatía que el dominicano tenía antes del debate. En todas las encuestas había una apatía que se reflejaba en una baja participación de la gente en la política y en una intención alta no votar. Creo que el debate redujo la abstención y redujo la apatía. A partir del debate, la gente se ha integrado a los temas, se ha integrado a la labor electoral de los partidos y se ha hecho partícipes opinando de una manera o de otra. Algunos opinan de quién ganó y quién no ganó, otros opinan de los temas que se trataron o de los temas que no se trataron. En consecuencia y resumen, el debate va a tener un efecto positivo en las elecciones del 19 de mayo. Y si a ti te toca evaluar el desempeño, el desenvolvimiento de cada uno, Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, ¿por dónde tú andarías con cada uno? Bueno, si te lo pongo en términos, para ser objetivo, de la presentación, el primero que se presenta en el debate, el primer turno, le correspondió al presidente Leonel Fernández. Es evidente que todo el mundo sabía que Leonel tenía que ganar el debate, porque Leonel tiene un conocimiento del Estado mayor que los otros dos y tiene una cultura superior a los otros dos. En consecuencia, Leonel entró en el escenario a su agua y entró relajado. En consecuencia, que Leonel ganara era una apuesta que nadie aceptaba en contra antes de que se produjera el debate. ¿Y cómo nadó él en esas aguas, Leonel? Entonces Luis entró tenso. Nadie había visto a Luis tenso e inseguro. Luis estuvo más pendiente de las notas y de
el audífono que de sus dos contendores. Hizo una presentación defendiendo su obra de gobierno con cuestiones puntuales, según él yéndose a las cifras, que varias veces le fueron contestadas por Leonel y en un par de ocasiones por Abel. Yo creo que nadie pensaba que Luis ganaba el debate. Creo que Luis sí creía que iba a ganar el debate y por eso lo aceptó. Creo que fue un error de cálculo porque no tenía cómo ganar el debate. Sobre todo por la experiencia mayor, la cultura mayor de Leonel, pero además por el hecho de que se confrontaba con dos. Y cuando no le daba uno con la izquierda, le daba otro con la derecha. Abel llegó al debate con una mala percepción. Abel llegó al debate como el tercero que no tiene que estar. Sin embargo, Abel en el debate logró reivindicar su espacio y yo creo que hizo un buen debate. Fue puntual, hizo propuestas y me parece que Abel quedó bastante bien. Yo creo que Abel no defraudó a los PLDistas. En consecuencia, pienso que en el debate la oposición ganó y particularmente unos con otros. Yo no creo que haya nadie hoy en el país que discuta que de manera particular Leonel dominó el debate, porque es que Leonel daba cátedra del camino a seguir en cada tema. Y cuando Luis presentaba un tema, Leonel le hacía ver que estaba equivocado o incompleto. En consecuencia, para un país que tiene grandísimos problemas en el debate, que era lo que la gente quería ver, cualquier gente, el del PRM que no es matrícula dura, el del PLD de voto blando, el del PLD que ya se ha ido juntando con Leonel, o el ciudadano que no es de ningún partido, ¿qué es lo que quiere ver? Un presidente que comprenda la realidad y presente soluciones. En ese sentido, el que parecía dominar la realidad dominicana en todos los aspectos era Leonel. Y el que tenía propuestas para resolver esos temas era Leonel, de manera que me parece que no hay dudas en la población dominicana que Leonel resultó vencedor en el debate. Me retomo. ¿Nadó Leonel cómodamente, aguas abajo, aguas arriba abajo en ese debate? Sí, Leonel nadó cómodo, definitivamente. Mencionaste que el presidente Abinader estaba muy atento a las fichas que tenía en el atril y a un audífono. Los audífonos no estaban permitidos, Ángel. Bueno, no estaban prohibidos, lo que estaba prohibido eran los celulares. Tampoco era que esté bien, pero han publicado fotos. Pero ¿tú piensas que tenía un audífono? No, yo no lo sé. Han publicado fotos en las que él tiene algo colocado en el oído que parece un audífono y evidentemente que las fichas, sí, todo el mundo pudo observar que las leía. Sobre todo para las cantidades. Es que aquí no ha habido ningún presidente que sea capaz de citar cientos de miles de millones de pesos a lo largo de 7 horas citando los cheles como Balaguer. Si la memoria de Balaguer era una cosa prodigiosa. No creo que ahora ningún presidente, sobre todo si están acostumbrados a leer teleprompter y eso, se aventure a dar cifras si no tiene una tarjetita. Los temas que se trataron en ese debate, ¿piensas que cubrieron la necesidad dentro de lo limitado del tiempo de los temas que se mencionaron ahí o hubo alguno o algunos que debieron estar? Bueno, yo pienso que ahí se trataron los temas centrales. Se trató el tema de la reforma fiscal, se refirieron a ella los 3 candidatos. Desde luego, a mí me llamó la atención, a menos que fuera un pacto previo para no tratar el tema, que nadie trató, cuando se habló de la reforma fiscal, el tema de por qué la reforma fiscal. Porque ahora decimos que hay que hacer reforma fiscal, tú tienes que pagar más impuestos, aquel tiene que pagar más impuestos. ¿Cuáles son el tipo de impuestos que se van a poner? Pero no hemos dicho por qué. Porque hace falta más dinero. ¿Pero por qué hace falta más dinero si el presupuesto de la República Dominicana en este momento es enorme? Bueno, hace falta más dinero porque hay 38.000 millones de dólares nuevos que hay que pagar. Es decir, la reforma fiscal no es para darle más dinero a la educación, la reforma fiscal no es para darle más dinero a la salud, no es para mejorar el sueldo de los empleados públicos, no es para invertir en seguridad. La reforma fiscal es exclusivamente para asegurar el pago de la deuda. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2000 que había una dificultad grande para pagar la deuda externa y había lo que se denominaba el diferencial del precio del petróleo, que lo había dejado Balaguer y lo mantuvo Leonel.
cuando llegó Hipólito, se estableció una ley sobre los combustibles, pero era para pagar una deuda de 2.000 y pico de millones de dólares. Y el pago de la deuda estaba asegurado con el impuesto a los combustibles. Hoy hay que gravar a toda la población, a todos los productos, a todos los servicios, para poder pagar una deuda que ya es de 80.000 millones de dólares. Es que en poco más de 3 años la deuda se ha elevado en 38.000 millones de dólares, que es casi una locura. Y esa deuda hay que pagarla o caemos en el tramo en que lleva décadas Argentina. El equipo económico del gobierno insiste cuando se le toma como cuestionamiento ese tema de preocupación, que evidentemente no es riesgo alguno, que las calificadoras de riesgo nos tienen una buena nota aún y que de acuerdo a los ingresos y al Producto Interno Bruto nuestro, estamos dentro de los límites de endeudamiento. Y si fuera tan buena la situación, ¿por qué tenemos cada año en enero que emitir 6.000 millones de dólares para financiar el déficit? ¿Por qué? Eso es igual que si hay más plátano, si hay más arroz, ¿por qué están más caros? Eso fue otra cosa que los candidatos opositores no le contestaron de manera puntual al presidente Abinader, quien decía que había más tierras sembradas de plátano, para decir otra cosa. Solo Toyota dijo que no, que él mantenía el precio de la Toyota. Yo no entendí el chiste, pero bueno. Ahora, el presidente te puede decir que hay más plátano, pero la señora que tiene que ir a comprar el plátano sabe que lo está comprando más caro. Él te puede decir que hay más azúcar, que hay más tierras sembradas de azúcar, pero la que va a comprarlo a 45 se preguntará, aunque sea una infeliz que no es letrada, se preguntará, pero bueno, ¿y si hay más azúcar, y si hay más plátano, y si hay más arroz, por qué está más caro? Eso es lo mismo que pasa con la deuda. Y si estamos tan bien, porque cada año hay que tomar en enero 6.000 millones de dólares adicionales para cubrir el déficit. Abel Martínez, Leonel Fernández en el debate no tocaron el tema de la deuda externa. Eso me pareció raro, a menos que fuera que el gobierno pactara que ese tema no se tratara. No entiendo por qué, porque ese es el principal tema de campaña. ¿Pudo haber temas de una y otra parte de los participantes que se pusieran como condición para participar en el debate? A tu modo de... No lo sé porque yo no participé con Ángel en la negociación de los temas a tratar. Pero que no se trate la deuda y se trate la reforma fiscal, me parece que no era una omisión sencilla. ¿Qué cosas no hicieron a tu juicio bien en el debate Abel, Leonel y Luis Abinader? Bueno, un debate es un momento que aunque tú estés relajado, tiene cierta tensión. El país te está viendo y depende de lo que el país capte de ti, que te vote o no te vote. En consecuencia, cada candidato pudo tener su momento de tensión o de olvido, por ejemplo, o del uso de una expresión que no comunica. Yo pienso que Abel hubo un momento en que agarró a Luis por el pichirrí con el tema de las pensiones. Luis dijo que había 60.000 pensiones que él había dado, solidarias. Y el otro le dijo, sí, pero hay algunas que no son solidarias, que se han dado para comprar dirigentes. Y Luis, si tú ves el video, vas a ver que Luis se puso tenso, pero Abel no remató. Abel tendría que haberle dicho, en Puerto Plata hay 10, fulano, fulano y fulano, en Dajabón hay tantos, en Santo Domingo hay tantos, pensiones de 70, 80, 100, 150 mil pesos mensuales a gentes que no califican, que solo porque se han pasado al Partido Revolucionario Moderno. Entonces ahí Abel no remató. Dijo que se lo iba a enviar al día siguiente, pero yo no he visto que lo hiciera. Un momento que yo pienso que a Leonel lo traicionó su vasta formación fue cuando habló del rebote, cuando habló con mucha conciencia del crecimiento que vende Luis en sus 3 y unos meses de gobierno y el crecimiento histórico de la República Dominicana. Leonel lució conocedor de la economía, y es verdad, la economía dominicana en los últimos 50 y pico de años, 55 años ha crecido en promedio 5,5. ¿Y entonces dónde está la falla, si lo explico bien? Mira, salvo momentos de crisis, la crisis del dólar en el 70, en el 80 la crisis que hubo con el Fondo Monetario que costó 200 muertos aquí con el gobierno de Salvador, la crisis financiera del 3 y brevemente la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, la República Dominicana es el país que ha crecido
más de manera sostenida en América Latina. Cuando Luis dice que ha crecido en el año 21, Leonel dice que no es verdad, que eso es porque están comparándolo con el 20 que se decreció un 12, lo cual es verdad. El crecimiento que se vende es mentira y es lo que técnicamente se llama un rebote. Pero ese rebote estadístico, nada más hay 50 dominicanos que conocen ese concepto. Debió de bajar en nivel explicativo. Claro, para que la vieja de allá sepa que tú, si te estás muriendo y te levantas, tú no puedes competir con uno que esté en el ring en buena forma. Es decir, tú no puedes comparar cosas que no son comparables en economía. Es como tú hacer un mangú y le pones mango y le pones aguacate. Esas son comparaciones que no van. El año 20 no se puede usar estadísticamente porque es un año anormal para hacer comparaciones. Y eso era lo que el presidente Fernández, con mucha razón, le estaba cuestionando, y Luis sabía que Leonel tenía razón, porque lo único que Luis decía era, ahí están los números, ahí están los... Sí, pero es que los números están mal, es que 2 y 2 son 4, 2 y 2 no son 7. ¿Tú me comprendes? Y en el caso de Abinader, ¿dónde pudo haber, a tu juicio, igual que como has descrito con Abel y con Leonel Fernández, algún tipo de debilidad o momento no bien aprovechado? Bueno, lo que pasa es que Luis es presidente y no es tonto, pero Luis no es un hombre de Estado. Luis ve el Estado como actuaciones particulares de un empresario que no está pensando en la cuestión general. Entonces, cuando Luis entra a hablar, por ejemplo, del ITLA, el ITLA es un invento de Leonel. Si en este país hay cine, se debe a Leonel. Si el país tiene tecnologías y piensa hacia futuro en el ámbito de un país que se integra al mundo, se lo debe a Leonel. El ITLA no es un sitio, no es un local. El ITLA es una idea que tiene como centro un local con una serie de otros acuerdos para operarlo y hacerlo eficaz. No es que tú haces uno aquí, uno allí, uno allí y ya tú tienes un ITLA. ¿Me sigues? Entonces, ahí Luis Lucía que citaba como si el problema de la nación fuera abrir un ITLA que no funcione. Porque es que aquí hay cosas que no funcionan. Es decir, bueno, si te preguntara yo cosas que hizo Danilo, que Abel no reivindicó, porque el problema del PLD es que no está reivindicando sus cosas buenas y no defiende o no se defiende de las que dicen que están malas. Por ejemplo, el 911 es un sitio y un teléfono. No, el 911 es un sistema. Es un sistema que tiene un sitio, que tiene teléfono, que tiene unos servicios. El 911 no funciona, o funciona. Pregúntale a la gente. El tema de emergencia en las autovías, ¿es 4 guaguas paradas en un trailer? No, es un sistema que funcione para que auxilie al viandante que necesita, el que anda trasladándose de un lugar a otro y sufre un percance. Eso está funcionando. O tú me vas a decir ahora que los pasaportes funcionan, pero el sitio de los pasaportes está ahí y la libreta sigue siendo la misma. Entonces, en el gobierno de Luis hay cuestiones puntuales que él hace, pero el sistema general de los servicios públicos no funciona. Bien, vamos a hacer, amables televidentes, una pausa con Ángel Locuar, con quien hoy tenemos la grata satisfacción de poder haber tenido acceso a hacerle una entrevista en un momento en que él, hace ya tiempo, no participa en entrevistas de televisión ni de radio. La Hora con Gregory retorna en unos instantes con Ángel Locuar.